Ahí puede hablar. En estos momentos, la hermana Mercedes hará su primera intervención. Ya que no podemos asistir a la iglesia del físico, estamos en oración, entrelazados espiritualmente, para que nuestras plegarias lleguen hacia nuestro Señor. Hermana Mercedes. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. El Salmo 92. Alabanza por la bondad de Dios. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, Señor. Toda nuestra confianza está puesta en ti, Padre Santo. En esta mañana te pedimos, Señor, que nos acompañes, Padre Santo. Envíes tus ángeles, Señor. Nos den palabra, Padre, para aprender cada día más de ti, Señor, y servirte, Señor, como tú quieres, Padre Santo. Úngenos, Padre Santo, nosotros, Padre, para alabarte y glorificarte cada día, Señor. Son maravillosas tus obras, Señor. Todo lo que nos has dado, Padre Santo, para cada uno de nosotros, Señor, amado. Gracias por darnos esta oportunidad, Padre Santo, por este día maravilloso, Padre. Bendícenos cada día. También, Padre, te pedimos por todo el sector, Señor, de Camarones, Padre Santo, que abra sus corazones a cada uno de ellos, Padre Santo, para que algún día puedan aceptar tu palabra, Señor, y tengan un arrepentimiento y una vida nueva, Padre amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, gracias por tu voluntad infinita que tiene, por la piedad que tiene con todos los seres humanos. Aquí en Camarones, en el sector Las Dalias, donde estamos residiendo, Señor, no podemos salir porque tenemos que cumplir las ordenanzas que tiene el hombre aquí en la tierra, pero tus ordenanzas están primero, Señor. Debemos estar en oración contigo, oh Padre eterno, entrelazarnos entre todos en oración a nivel mundial. Ojalá muchos amigos que estén viendo o vayan a ver este video que vamos a subir, es para que hagan lo mismo, y recomendamos que si no estamos con Dios, no estamos con nadie. Querida hermana, pidiéndole permiso a nuestro Dios Todopoderoso y por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos humildemente
que me pongas palabras en mi boca, porque vamos a dar un mensaje a la ciudadanía, un mensaje a todo nuestro pueblo, de cómo debemos actuar y un mensaje de nuestro Señor, oh Dios Todopoderoso. Pon mis palabras en mi boca, Señor, que no salgan palabras mías, sino tuyas, Señor, que están escritas aquí en tu lindo y poderoso libro que se llama la Biblia. Queridos hermanos, esto lo hacemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo Levítico. Vamos a estudiar todo el capítulo Levítico, o sea, haciendo un resumen para que tengamos conocimiento. Nosotros seguimos un estudio, hermana Mercedes, del Nuevo Testamento, hemos iniciado desde Corintios, pero también tenemos que saber de lo que nos dicen nuestros antecesores en los libros anteriores al Nuevo Testamento. Vamos a leer hoy día Levítico, del 1 al 7 vamos a leer hoy día, pero vamos a estudiar todo el libro. Amén. Es un breve resumen. Los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión y diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando algunos de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Haréis nuestra ofrenda. Si tu ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán leña sobre el fuego. Oh Dios Todopoderoso, bendito Señor, acabamos de leer una parte del capítulo Levítico donde nos hace conocer de que este libro es escrito por Moisés hace 1400 a 1440 años antes de Cristo, y fue escrito con un solo fin, ¿no? Viendo de que el pueblo de Israel, más de 400 años que estuvo encerrado. Los israelitas habían estado de cautiverio en Egipto por 400 años, y el concepto de Dios había sido distorsionado por el politeísmo y el paganismo de los egipcios. El propósito levítico de Moisés de escribir este libro es proveer la instrucción de las leyes para guiar a un pecaminoso y aún así redimirlo al pueblo de su relación con Dios Santo. Hay un énfasis en el Levítico sobre la necesidad de una santidad personal en respuesta a la santidad de Dios. El pecado debe ser expiado a través de una ofrenda de sacrificios adecuados. Eso lo encontrarás en el capítulo 8 y 10 de la Biblia. Todo en el capítulo 8 y 10 encontrará todo lo que indica la expiación sobre los sacrificios adecuados. En 8 y 10 otros temas cubiertos en este libro son las dietas, alimentos puros e impuros, que son cuidadosamente reguladas. En el capítulo 11 y 15, el capítulo 16 describe el día de la expiación, cuando se ofrecía un sacrificio anual por el pecado acumulado del pueblo. Además, el pueblo de Dios debía ser sobrio en su vida. Pero yo siempre he dicho de que todo el libro mosaico se encierra en una sola cosa, que está en Levítico 19, 18. ¿Lo puede leer, hermana? Amén. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué quiere decir con eso? Encierra todo lo que indica
y compare usted lo que dice también nuestro Señor Jesucristo, que manda a hacer un nuevo mandamiento que indica: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean también que Pablo lo sabe decir en relación a nuestro prójimo. Entonces, hermana, tome así. Entonces, ¿qué nos hace entender? Que desde los tiempos mosaicos, desde los tiempos antiguos, 400 años, nuestros hermanos israelitas, el pueblo de Dios, estaba y había cambiado su forma de adorar al Todopoderoso. ¿Por qué había cambiado? Porque ellos allá adoraban a otros dioses. Y empezaron, imagínense 400 años, si aquí el hombre no vive ni 100 años, y le aparece una imagen, o le aparece dinero, o le aparece una piedra, el sol, la luna, y empiezan a adorar a otro tipo de dioses, no al Dios verdadero. Pero Moisés, ¿no?, así como lo dice Gálatas 3:19, si lo puede leer, hermana. ¿Por qué fue creada la ley? La ley fue creada por las transgresiones del pueblo de Israel hasta que venga la siguiente. Léanlo ustedes, hermano. Amén. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por escrito está... 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, Levítico concuerda con lo que dice nuestro hermano Moisés, que nos hace saber de que él escribió hace 1400 años, 1400 años a 1440 años antes de Cristo. Y vea lo que dice Gálatas 3:19. ¿Y pero por qué Moisés lo escribió? Porque nuestro pueblo de Israel, el pueblo de nuestro Señor, estaba y se había prostituido la religión de ellos. ¿En qué sentido? Adoraban a otros dioses. Entonces Moisés tenía que encaminar a su pueblo a dirigirlo a una santidad, a un Dios verdadero, a su propio Dios, por el cual ellos ingresaron. Y creo que fue José cuando ingresó ahí y trajo a los hermanos de ellos, cuando hubo las vacas placas, los 7 años de vaca. ¿Sí me entiende esa parte, hermana, no? Entonces ahí se fueron quedando y se fue quedando el pueblo de Israel y se pobló 400 años. Ya cambió su metodología de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también en ese capítulo nos hace saber que tuvo que verse obligado Moisés, con la guía de nuestro Señor, de nuestro Dios, a crear la ley. ¿Con qué fin? Con el fin por las transgresiones, por los errores que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Hasta que venga ¿quién, hermana? Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, la simiente. O sea, todo esto está escrito en la palabra. El propósito de esta escritura, hermana, es con el fin de que tengamos y encierra que los capítulos del 1 al 7 explican las ofrendas requeridas tanto del laico como lo del sacerdote. Los capítulos 8 y 10 describen la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio de los capítulos. El 11 al 16 son prescripciones para tipos de inmundicias. Los 10 capítulos finales, hermana, tratan de la guía de Dios a su pueblo para una santidad práctica. Varias fiestas fueron instituidas en ese tiempo, aparte de la que ya tenían. Tenían que borrar y tenían que constituirse con nuevas fiestas a relación de nuestro Señor. De acuerdo a la ley, las bendiciones y maldiciones acompañarían a quienes guardan o transgriedan los mandamientos de Dios. Eso se encierra en el capítulo 26. Los votos al Señor se mencionan en el capítulo 27. Pero el tema principal de Levítico se encierra en la demanda de Dios por la santidad de su pueblo. Por eso se encierra en la ley de ese tiempo. ¿Ya? Por su propia naturaleza, un tema correspondiente es el de
expiación. Ya. La santidad debe ser mantenida ante Dios y la santidad solo puede ser obtenida a través de una adecuada expiación. Entonces tenemos claro hermano, de que el pueblo de Israel, al estar encerrado, esclavizado, más de 400 años, 400 años, un día más, un día menos, no hace de que tú no sabes menos, que tú sabes más, que estudié en teología en Roma, Italia, qué sé yo, que yo soy cura, que soy testigo de Jehová. No. Dice 400 años estuvieron encerrados. Puede ser uno, puede ser menos. Porque hay ciertas reuniones o ciertos libros que por hacerse que ellos saben más, le ponen un día más, un día menos, y se apartan de lo que dice la Biblia. O sea que no deben quitarle ni una coma. La médula es de que ellos estuvieran en esclavitud. Sí, 400 años. Ya cuando se murió José, en su tiempo, empezaron a descargar de aquí, los protegiera a ellos y se desmataron. Y el pueblo de Israel fue posesionado como esclavo. Empezaron a tener como esclavo, porque querían construir pirámides y les hacía falta la mano de obra. Entonces ahorraron haciendo los esclavos, entonces los tenían sometidos para hacer lo que ellos querían. Pero entonces fueron adoptando por hacerse los simpáticos con los patrones, con los patriarcas, con los líderes de Egipto. Dejaron y apartaron su creencia en Dios para apropiarse de creencias paganas. Claro, no todos, pero la mayoría sí. Hasta que vino nuestro Señor nuestro Dios y lo guía a Moisés para que saque a su pueblo de la esclavitud y lo lleve y navegar más de 30 años o 30 años por el desierto hasta llegar al monte de Sinaí, ¿no? Y crean la ley, que le escribe Moisés. Pero el Señor hace que talle la ley. ¿Por qué? Porque el pueblo venía con otro tipo de ideas, con otro tipo de modificación, hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermana, le pido a usted, muy respetuosamente, ¿podría leer usted para comparar las palabras proféticas del tiempo de 1400 años atrás, antes de Cristo, más 2000, no sé cuánto que tenemos, son 1600 años? Listo. Dígame Hebreos 10, del 1 al 10. Hebreos 10 es para comparar la lectura profética. Hebreos 10, del 1 al 10. Sí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarán de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 10 al 10. Ok, hermano. ¿Qué nos hace saber aquí? ¿Qué nos hace saber? Nos hace saber en ese tiempo, ¿no? Que
para ser perdonado tenías que hacer un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio tenías que hacer? Matar un animal, ¿no? Por cada pecado que haya cometido, o acumulaba dependiendo de los pecados que haya cometido, se los hacía de una manera global, ya un animal más grande o algo así por el estilo. Y había otra cosa, hermana, que en ese tiempo también tú no podías ir a expiar tus pecados, acumulaban los pecados, ¿no? Y los hacía anual. Sí se dio cuenta en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo Él vino y nació bajo la ley, nació bajo la ley. Practicó la ley para poder llegar al punto de la gracia. ¿Por qué? Practicaban los sacrificios, pero los sacerdotes de ese entonces tenían un negociado bárbaro, lo cual nuestro Señor Jesucristo para ellos era una piedra de tropiezo, porque Él estaba predicando no como predicaban en la ley mosaica para sus propios beneficios, con el cuento de hablar del templo. Entonces ellos en el mismo templo negociaban los pecados. Si yo era amigo del sacerdote, el sacerdote me decía: mátate un macho cabro, no te preocupes, yo soy el sacerdote, yo soy el sacerdote principal, yo te un chivo, una vaca, y rociamos la sangre y está expiado tu problema, ándate nomás. Pero ahora ya no es lo mismo. Si usted continúa en la ley mosaica, porque claro, le dice 3:19, hasta que venga la simiente. Claro que se debe tener conocimiento del Antiguo Testamento, pero Pablo inculca y repite, hermana mía, de que no tenemos que hablar de otro evangelio, ni predicar otro evangelio, sino el de nuestro Señor Jesucristo. Claro que debemos llevar una enseñanza desde Génesis hasta que viene el Nuevo Testamento. ¿Con qué fin? Para tener conocimiento de la vida de nuestro Señor, que fue profetizada hasta que Él venga. Dice, hasta que venga la simiente en Gálatas 3:19. Pero hay personas que siguen practicando el Antiguo Testamento, pues ese es ya el criterio de cada persona. No le puedo yo exigir que esté en la gracia. Pero claro, si dice nuestro Señor, hermano Pablo, de que si un ángel bajara del cielo y diera o predicara otro evangelio, no el que dio nuestro Señor Jesucristo, es anatema. Ahí viene mi pregunta a muchas iglesias que yo he ido y me he dado cuenta que predican y mezclan la ley con la gracia. Entonces hay una confusión. Claro, a ellos capaz les enseñaron de esa manera, pero aquí no está guiando nuestro Señor, aquí no está guiando la Biblia. Está escrito claramente lo que dice tanto en Levítico nuestro Señor Moisés, lo que dice Gálatas 3:19 Pablo, no, y lo que lo dice la Biblia. Entonces nosotros no debemos confundirnos más. Claro que son doctrinas de hombre que están creadas con un fin personal, o sea, ahí no me puedo meter, porque cada persona tiene que estudiar y comprender la Biblia como Dios se la quiere que la aprenda, o sea, como usted en la Biblia. Hermana mía, ¿podría leer usted Segunda de Corintios? Segunda de Corintios. (2:21). Segunda de Corintios 5:21. Perdón, 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué nos da a entender? Nosotros
estábamos bajo la ley, pero nuestro Señor reunió toditos los pecados del mundo, de todos nosotros, y lo hizo pecado, lo sacrificó en la cruz para que pague nuestras culpas. Entonces, ¿de qué sirve la muerte de nuestro Señor? Creo que ha sido en vano si continuamos con sacrificio. Nos habla de ofrendas, no nos habla de la ley mosaica ni de la maldición de Malaquías. No nos habla en el Nuevo Testamento, nos habla en el Antiguo Testamento para que la gente en ese tiempo cumpliera los designios de nuestro Señor, porque venían manchados, venían transformados el pueblo de nuestro Señor, y nuestro Señor lo tenía que recuperar a la santidad. Y para llegar a la santidad, pues tenía que haber un sacrificio, y los sacrificios eran de esa manera. Y para que entienda mejor el hombre, nuestro Señor Dios Jehová envía a su Hijo. ¿Con qué fin? Con el fin de que Él pague nuestros errores. Pero Él no llegó y dijo, ¿sabes qué? Hoy ya van a cambiar. No. Él pasó su ministerio, después de 30 años, 3 años estuvo en su ministerio, donde Él hizo conocer la verdadera fe que debíamos tener. Claro que estamos bajo la promesa también de nuestro Señor Abraham, ¿ya? Pero estamos con la promesa y la gracia de nuestro Señor. No estamos ya bajo maldición, no estamos bajo la ley mosaica. Claro, algunas partes la siguen practicando la ley mosaica, que son los israelitas, pero sí me he dado cuenta por la lectura que tenemos por las historias, de que el pueblo de Israel, muchas personas están aceptando a nuestro Señor Jesucristo y están bajo la gracia. ¿Tiene algo que decirme, hermana, creo? Por eso Dios toma muy en serio su santidad. Y también, hermana, tenemos que hacerlo nosotros. La tendencia de la iglesia, la pop modernista, es crear un Dios a nuestra imagen, dándole los tributos que nos gustaría que tuviera en lugar de lo que Él describe. O sea, una imagen, o sea, imaginativa, mas no física. Ahí malinterpretan ciertos grupos que tallan en madera, tallan en yeso o dibujan en la pared y piensan que ahí está la imagen y que esa imagen ellos deben valerse. Tamaño y graso error. La santidad absoluta de Dios, su trascendente esplendor y su luz, lo podemos también encontrar en 1 Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. Amén. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué quiere decir con eso? Vea cómo nos ratifica, ¿no? Que el único es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? En lo cual su santidad de Dios, su trascendente esplendor y su luz es inaccesible. Son conceptos extraños, hermana mía, para muchos cristianos. Somos llamados a caminar en la luz y apartar las tinieblas de nuestras vidas para que podamos ser agradables a Dios. Un Dios santo no puede tolerar el cínico y flagrante pecado en su pueblo, y su santidad lo exige, hermana, que sea castigado. No nos atrevamos a adoptar una actitud frívola respecto al pecado o al odio de Dios hacia Él. Tampoco debemos de ninguna manera verlo con ligereza. Entonces, hermana mía, ya nosotros no debemos expiar nuestros pecados, tal como dice la ley, por intermedio de sacrificio, sino ya no debemos pecar, porque nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, Él pagó nuestros pecados en la cruz. ¿O qué queremos, hermana? Que estamos pecando de nuevo y que venga de nuevo, baje y se vuelva a crucificar para que expíe nuestro pecado. No, hermana, ya no podemos hacer ese tipo de cosas. Debemos reconocer y no volver a pecar,
Porque de ese momento que fuimos bautizados, vamos a sacar cuentas al final del túnel. Por eso, muchas personas que se visten con túnica, con la corbatita, y piensan que porque hablan bonito, leen la Biblia, están salvos. No, el Señor no les dice nada. O les hará entender, los utilizará. Pero al final del túnel nos va a sacar la factura, nos va a pasar la factura, donde nosotros vamos a ser sancionados como tiene que ser. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el pago sustituto por nuestros pecados, hermana mía. Ahora podemos comparecer sin temor ante un Dios de santidad absoluta, porque Él ve en nosotros la justicia de nuestro Señor. Hermana mía, ¿tiene algo, alguna pregunta que esté inconclusa, una idea, algo que se nos salió de contexto de lo que dice la Biblia? No, todo está de acuerdo en la palabra. Y como estamos hablando sobre las ofrendas y todo, mira como también Moisés, que fue escogido por el Señor para sacar su pueblo, ¿no? Peregrinaron todo ese tiempo. Dicen que pasaron en el desierto más de 40 años. Pero a pesar de que el Señor estuvo todo el tiempo con ellos, ¿no? El pueblo se rebeldizaba en contra de Moisés. Sí. Sí, se rebeldizaba en contra de Moisés. Mira que a pesar de que Moisés después fue llamado por el Señor, subió a las montañas, ¿no? Porque ya también el Señor tenía que acabar con esos sacrificios, esos holocaustos y tantas cosas. Entonces ahí fue que hizo las tablas, los mandamientos, ¿no? Entonces imagínate, mientras Moisés estaba en esa montaña con el Señor, él estaba elaborándole los mandamientos. ¿Qué hizo el pueblo? Habiendo pasado todo ese sacrificio, habiendo visto la mano de Dios en muchas cosas durante el desierto que hubo, y una vez que se había ido Moisés y había demorado mucho tiempo, ellos cayeron en lo peor. Empezaron a hacer imágenes, hicieron un becerro de oro. O sea, eso fue un desastre total. Sí, hermano. Lo que sucede es que el enemigo, en el mínimo descuido que tienes tú, él ataca. O ahí a veces también el enemigo se disfraza de ángel de luz, porque él fue un ángel de luz y nos hace confundir a nosotros y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero cuando tú eres un cristiano de verdad, tú te refugias en la Biblia, claro, en la palabra. Entonces, ¿qué sucede en ese tiempo? En ese tiempo habían también personas que venían contaminadas. La mayoría estaba contaminada del pueblo de Israel. Venían con otro tipo de ideas, ambiciones, riquezas, qué sé yo. Entonces se tuvo que crear la ley por todos esos errores que había cometido el pueblo de Israel. Los 400 años que estuvieron esclavizados tuvieron que ser transformados a la santidad de nuestro Señor, para que empatara hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. O sea, es una terapia. O sea, lo mismo que está en la gracia no está al inicio de la Biblia, Génesis. Lo mismo que está en la gracia no está en lo de Abraham. Lo mismo que está en la gracia no está en lo levítico, en la ley mosaica. Entonces, se va practicando la fe dependiendo de la etapa. La última etapa es la de nuestro Señor Jesucristo. Él dejó un evangelio, lo cual nosotros debemos seguir ese evangelio, ¿no? De lo cual, claro, es verdad, a veces no tiene culpa el líder, porque el líder lo someten a una doctrina que es impuesta por el hombre, porque tiene una vida jurídica. La vida jurídica no es impuesta de arriba, es impuesta aquí por los hombres, para tener un control. Entonces, ellos son sometidos. Ahí vienen las divisiones de las iglesias. Y usted va a conversar con un testigo de Jehová, va a chocar. Usted va a conversar con un católico, va a chocar. Usted va a conversar con un bautista, va a chocar. Pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios. ¿Usted cree que no estamos pecando, hermana, al hacer eso?
Pero es cada cual ellos son cada cual. Amén. Y por otro lado, pues, también claramente está en la palabra que ya cuando vino la simiente que es nuestro Señor Jesús, Él vino por una razón, fue mandado por Dios. Así como el Señor escogió a muchos profetas de la Biblia para ir transformando cada vez, pero bueno. Moldeándolo. Ya, ir moldeando. Pero ya en vista de que ya el Señor no tenía más opciones, mandó su propio Hijo. Sacrificó su propio Hijo. Sacrificó su propio Hijo para borrar todo pecado y vivir en la gracia. Pero a pesar de ese sacrificio, como tú dices, el enemigo también se mete y trabaja bastante. Entonces, a pesar de ese sacrificio, están por encima de la palabra y por encima del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿para qué vino nuestro Señor Jesús? ¿Para qué fue crucificado en la cruz? O sea, no sirve de nada. ¿Para qué entonces siguen practicando cosas de la ley si estamos en la gracia? Ahí, hermana, yo me he dado cuenta de una cosa. Cuando usted estudia la Biblia, su conocimiento propio de la Biblia, y llega a cualquier grupo religioso, y usted se somete a la Biblia, no, ellos quieren que se sometan a la doctrina como ellos la están llevando. Entonces, hay una preocupación, o si no te discriminan, o sea, no te toman, o sea, eres una piedra en el zapato. Mira, por eso nosotros como cristianos y como... ¿Qué es lo que debemos hacer? Muchos de los que estamos buscando la verdad y buscando tener paz en nuestra alma, buscar a nuestro Señor. Tenemos que también, aparte de lo que nos enseña en la iglesia, tenemos que también en nuestros hogares estudiar a profundidad la palabra, ¿sí? Investigar también, se puede investigar en otros libros, ¿ya? Y llegar a sacar sus propias conclusiones. a sacar nuestras propias conclusiones. Porque si nosotros nos quedamos solo con lo que nos dice la iglesia, o solo con la doctrina, o su, ¿cómo dicen antes? Bajo lo someten a su prácticamente sometido a lo que dicen las autoridades, porque se enmarcan en la palabra que dice, bueno, sí, someteos los unos a los otros y someteos también a nuestras autoridades, pero también sabemos a qué nos vamos a someter. ¿Sí? Tenemos que ver a qué cosas nos vamos a someter. No a la amplitud de la palabra, sino todo lo que es basado en la parte cristiana. Todo en la rectitud, en lo justo. ¿Ya? Porque si yo veo que, digamos, y está sucediendo en algunas iglesias, no las voy a meter a todas, pero en lo que más o menos he investigado, de que pues hay pastores que someten a su pueblo a cosas que no son correctas, porque sí hay muchos pastores que están cayendo en anatema, en cosas que no están en la palabra y no siguen, como dice Pablo, todo lo que es Corintio, Efesios, etcétera. O sea, eso es lo que nosotros debemos de seguir, ¿sí? No desviarnos a otra situación o coger ciertos versículos y transformarlos para sus propios intereses. Exactamente. Pero es algo hermoso, hermana, lo que usted acaba de decir, y es bello también acotar de que debemos preocuparnos. Este mensaje, quien lo escuche, quien lo vea, es buscar la Biblia tiene las respuestas. Ahí está toda la respuesta. Sabemos muy bien que cada iglesia tiene su nombre, tiene su vida jurídica, igual como estaba Efesios, Gálatas, Corintios, y cometían sus errores, pero les llamaba la atención Pablo. A una lo necesitaba, a otra le llamaba la atención. ¿Por qué? Porque se desviaban de la palabra. Y trataban de meter, o sea, cizaña para entrar a sus propios intereses. Eso es lo que sucede ahora. Muchos, millones de personas quieren salir del pecado y quieren buscar un lugar donde reunirse,
donde no existe ambición, idolatría, enemistad, murmuraciones. etcétera. Pero no se encuentra. Y con el cuento de que no hay iglesia verdadera, continúan con eso. Y que el problema es que, no sé, yo no he estudiado teología, pero sí somos preparados y somos autodidactas. Tenemos la herramienta, la mejor herramienta de todos los libros que he leído, doctora. El mejor libro que he leído, ¿cuál? O hemos leído, hermana, ¿cuál es? Dios. La Biblia, Alabado sea Cristo. la Biblia es perfecta. Es perfecta. No hay otro libro que se lo pueda... Usted no siente como que habla la Biblia, pero hay muchas personas, ay Dios, alabado sea Cristo, que le toman otro sentido. Ahí está el enemigo. Y así aprendes. O sea, si yo aprendo lo que me enseñaron y sigo esa misma rutina, pues al que va a aprender de mí sigue la misma rutina. No lo estoy llevando a la salvación, lo estoy llevando a la perdición. Claro, y así se va armando una cadena y otra cadena y no salimos. No salimos y no aprendemos lo que en verdad tenemos que aprender. Y no vamos a brindar la palabra como se debería de brindar, tal como decía Pablo, como dice Pablo en su palabra. Y siempre exhortaba a las iglesias de Corinto, la iglesia de Efeso, todas las iglesias siempre los exhortaba porque estando, conociendo, estando el Espíritu Santo dentro de ellos, cometían errores de la carne. Habiéndolo visto en nuestro Señor Jesucristo, porque ellos estuvieron en ese tiempo. Eso lo habló cuando ya tenía 14 años Pablo. Mire que la perfección de Pablo no fue de la noche a la mañana. Claro. A medida que el Señor Jesucristo le fue metido todo un cassette. No, poco a poco. Yo tengo me impacta una canción que usted la sabe cantar, hermana, que dice que aunque tú no lo puedas ver, el Señor siempre está obrando. Ah, sí. Qué hermosa esa canción. A mí me llega al alma, porque cada día que pasa, hermana, ve a dónde nos tiene. Nos tiene en un lugar diferente donde estábamos. Mire cómo nos tiene, estudiando la palabra. No estamos en nuestra iglesia en este momento por las circunstancias de la vida. No es que estamos separados de la iglesia, no. Y tampoco estamos separados de nuestros pastores y de nuestros hermanos. Si hay cosas que no lo entendemos, pues ponemos nuestra posición. Pero no estamos chocando, no estamos peleando, no tratamos de imponer nuestra ley, no. Tratamos de que las cosas se cumplan lo que dice la Biblia. Ni tampoco le decimos a los demás hermanos que se salgan. No. Nosotros adoramos a nuestros pastores, adoramos a todos nuestros hermanos, pero con un solo fin, a seguir las instrucciones de la Biblia. En la Biblia no nos manda a nosotros a pelear. Claro. Mire que desde el Antiguo Testamento, el 18, 19 Levítico, ¿qué dice? ¿Lo puede volver a repetir, hermana? Levítico 19, 18. Y se encierra toda la ley en una sola cosa. ¿Ya? ¿En qué? De que no debemos chocar con nuestros hermanos. No debemos de rencor. 19, 18 más. Sí, Levítico. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Qué hermoso, ¿no? Claro. Eso lo dijo Jehová. Nuestro Señor Jesucristo en nuestro tiempo también lo dijo. Este es el último mandamiento que les dejo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, ya no debe de haber nada de esas cosas que... Discriminarlo porque tú no haces Se esto. practicaron muchas veces en el tiempo de la ley. Ya no debe de pasar esa situación. Por eso vino nuestro Señor Jesús a abolir muchas cosas y hacerlo todo por amor. Eso, amar al prójimo, amar a todo el mundo. Y si comete un error, pues perdonar. Y no gloriarnos de lo que estamos aprendiendo, porque es hermoso. Cada día una palabra que leemos, cada día que nos alimentamos de lo que nos da nuestro La Señor. palabra lo dice también, que si eres sabio, hazte ignorante. O sea, no te gloríes por La gloria es para Cristo. Es la única. Y si te creen loco, pues que te crean loco, loco eres para Dios. Y si te creen a cuánto, nosotros ya no nos debe de importar nada de lo que diga el otro. hablen, murmuren,
digan lo que quieran hablar. A nosotros nos interesa la aprobación de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios altísimo que está en los cielos, y el resto, pues, como dice la palabra, tendremos que pasar por muchas cosas. Sí, seremos señalados, seremos vituperiados, insultados, pero si nuestro Señor Jesús cuando vino lo hicieron de lo peor, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Qué podemos esperar? Siempre pensar en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Sí, moldearnos, como dice la palabra, llegar a la altura del varón perfecto. Entonces esa es nuestra idea, ¿no? Cada día aprender y así no enseñar a los demás. Tal como Pero hermana, yo veo algo raro. Más veneran, por ejemplo, el día de Barcastor, nuestros héroes, Simón Bolívar, Latón Calderón, hasta Atahualpa, todos ellos, los veneramos, nuestros héroes, que murieron por una causa de su país, de su imperio, de sus propiedades. Y un hombre que dio la vida por todos nosotros. Que hasta yo he cometido mis errores, debo hacer una mea culpa, hermano. Ahora que el Señor me tiene separado, me doy cuenta del error que he estado cometiendo. De lo cual se ha guardado un espacio en este hogar para adorarlo a mi Señor. Como Él manda, no como mando yo, ni como manda usted, sino tal como lo dice la Biblia. Estudiando la palabra, por eso a ti, querido hermano, que estás viendo, haz lo mismo. Los que me conocen podrán saber que yo era un hombre diferente a lo que soy ahora. La respuesta la tienes aquí en la Biblia. Asiste a cualquier lugar de reunión, no te pelees con los pastores. Si estás en la iglesia fulana de tal, a medida que pase el tiempo te darás cuenta lo que tú debes saber de nuestro Señor. Por tal razón, querida hermana, pongámonos en pie y agradezcamos. Amén. Gloria a Dios. Oh Dios Todopoderoso, bendito Señor, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos tu bondad infinita, Señor, por habernos dado tu alimento, Señor, que nos das para que sepamos más de tu palabra y poderlos impartir a otras personas. Oh Dios Todopoderoso, bendice a todos nuestros amigos, bendice a nuestros líderes de la iglesia, bendice a nuestra familia, a nuestra madre, nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros hijos, el querido Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros, Padre eterno. Y estamos listos para cuando tú decidas continuar con nosotros y predicar la palabra a quien tenemos que predicársela. Oh Dios Padre Todopoderoso, todo esto te lo decimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Bueno, Michita, no importa. Sigue el recorte.